Hola, bienvenidos a esta continuación del video pasado en el cual estaba explicando cómo resolver un ejercicio para encontrar el volumen de una cámara de saturación adiabática. Había encontrado cuáles eran las humedades en todos los puntos del proceso y ahorita lo que quiero encontrar es cuáles van a ser las temperaturas de entrada y de salida de la cámara de saturación para poder encontrar el número de elementos de transmisión de la cámara de saturación. Ok, para esto pues hay que ver el enunciado que nos dice que a la salida de la cámara de saturación se encuentra 2 grados centígrados por encima de las condiciones de saturación. Ok, esto en cristiano, ¿qué significa? Bueno, para representar esto vamos a irnos a la carta psicométrica para ejemplificarlo un poquito mejor. Si recuerdan de un video pasado les expliqué que cuando nosotros empleamos una cámara de saturación no siempre va a alcanzar la humedad relativa del 100%, siempre se va a encontrar un poquito más desfasada a la derecha, por lo que no va a salir exactamente en el punto aquí de temperatura de saturación. Entonces, si nosotros seguimos esta línea punteada de acá que representa la línea de saturación adiabática de nuestro proceso, cuando alcanza el punto F, quiere decir que ya llegó a la humedad absoluta a la cual nosotros la deseamos. Y si nos siguiéramos en la línea punteada y llegáramos a la curva de 100%, encontraríamos la temperatura de saturación con su humedad de saturación. Nosotros sabemos como dato que a la salida está saliendo 2 grados centígrados más alto que la temperatura de saturación, por lo que la diferencia de acá entre este punto y este punto horizontalmente representa 2 grados centígrados. Eh, entonces nosotros tenemos que encontrar cuál va a ser esa temperatura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Podemos emplear la plantilla que habíamos elaborado antes para encontrar esto. Eh, para esto tenemos que cumplir con ciertas restricciones. La primera de ellas es que nosotros en las condiciones deseadas forzosamente vamos a tener que mantener la humedad absoluta que logró a la salida de mi cámara. En este caso va a ser la de 0.014. Pero en este caso sabemos que lo que queremos encontrar es la temperatura. Entonces digamos que yo le cambio aquí a 14. La humedad absoluta va a cambiar. Nosotros no queremos que pase eso. Entonces, para dejar ese dato fijo, pues simplemente hacemos esto. Igualamos esa celda al valor que ya habíamos puesto antes, que en este caso es un valor numérico. Entonces, si digamos yo le pongo aquí, no sé, 25, la humedad absoluta no va a cambiar. En este caso, esto no es de todo como que correcto, porque técnicamente estos datos estarían mal. Pero aquí no nos importa eso porque el único dato que estaría mal técnicamente sería el de la humedad relativa. Que si recuerdan aquí nosotros ya habíamos puesto este dato. Pero como esta ecuación de acá no depende de la humedad relativa, técnicamente a mí no me va a importar cuál es la humedad relativa. Lo único que me importa es que esta humedad absoluta se mantenga con el dato que yo quería, cambiando la temperatura de acá. Ahora, la siguiente restricción es de que la condición que nos había dado el ejercicio, que la temperatura de salida es 2 grados más alto que la temperatura de saturación. Entonces, para no confundirnos, vamos a cambiar esta TW a TS, YW a YS y lambda a lambda S. Otra cosa es que si recuerdan esta ecuación, estaba en términos de la constante HC entre KY. Vamos a cambiarlo a la que esté en términos de la constante C, que en este caso esa constante es igual a 0.24 más 0.46 por la humedad absoluta del sistema, que es esta de acá. Entonces, si digamos yo quiero que esta celda de acá sea 2 grados más alto que la otra, pues simplemente lo único que hago es que esa celda va a ser igual a TS más 2 grados centígrados. Esto más 2. Entonces aquí si digamos yo le pongo 40 grados, aquí valdría 42. Entonces yo quiero que esta diferencia siga permaneciendo el valor de 0. Entonces, análisis de hipótesis, quiero que esta celda valga 0, cambiando la temperatura de saturación. Por lo que ya encontré cuál es la temperatura de saturación que hace que esa diferencia sea 0. Técnicamente los 20.36 grados centígrados estarían en este punto de acá y los 22 serían el punto F, la temperatura a la cual yo tengo esa humedad absoluta. No me importa cuál es la humedad relativa, lo único que me importa es
cuál es la temperatura y cuando tenga esta humedad. Entonces ya habría encontrado el dato 3, la temperatura a la salida de la cámara de saturación. Ahora, ¿cómo puedo encontrar la temperatura de entrada? Si nosotros analizamos la carta psicométrica, nos damos cuenta que este punto de acá y este punto de acá, ambos pasan por la línea de saturación adiabática. Entonces, este punto de acá yo lo puedo encontrar con la ecuación de la línea de saturación adiabática. Si lo queremos mostrar acá, pues técnicamente estaríamos buscando la temperatura 2. En este caso la humedad 2 ya la tenemos, ya la habíamos calculado anteriormente. La humedad de saturación pues nos las da la plantilla, también la temperatura de saturación con la lambda, y pues mi única incógnita aquí sería la temperatura 2. Entonces, despejando la temperatura 2 sería igual a YS, que en este caso es la que me da acá, ahí, acá, menos Y2 multiplicado por lambda y dividido entre C, ahí, C, y esto más TS. Y ya encontramos la temperatura 2. Entonces ya tenemos ambas temperaturas de entrada y de salida de la cámara de saturación, por lo que ya podemos emplear la ecuación para encontrar el número de elementos de transmisión de la cámara, que sería igual al logaritmo natural de la temperatura de entrada, que es 42, menos, bueno, temperatura de entrada menos TS, es esta de acá, dividido entre la temperatura de salida menos TS. La ecuación está referida a TW, pero cuando hablamos del sistema aire seco agua, TW y TS siempre van a valer igual. Entonces, aquí ya encontramos el número de elementos de transmisión, por lo que ya podemos encontrar el volumen de nuestro sistema. Pero para esto necesitamos encontrar primero esta W de acá. Y bueno, también la C. El dato HA nos los da el ejercicio, así que no hay que encontrarlo. Ok, ¿cómo encontramos el dato WG? Podemos utilizar estas nuevas fórmulas, las cuales me permiten encontrar el volumen específico de un flujo y con esto encontrar el flujo másico que está pasando en cierto flujo. En este caso, para encontrar el volumen específico siempre tiene que estar referido a el flujo en el cual nos están dando, ya sea un flujo volumétrico o un flujo másico. Siempre va a tener que estar referido a eso. Y como nosotros sabemos, tenemos el flujo volumétrico en el flujo 4. Entonces, vamos a encontrar el volumen específico, que es igual a 1 entre el peso molecular del gas, más la humedad, que en este caso va a estar referida a la humedad 4, dividido entre el peso molecular del vapor, multiplicado por la constante de gases, que en este caso es 0.082, dividido entre una atmósfera, que es la presión total, entre 1, por la temperatura, que en este caso va a ser la temperatura 4, más 273.15 para pasarlo a Kelvin, y listo. Ya encontramos el volumen específico. Por lo que el flujo másico de aire va a ser igual a el flujo volumétrico dividido entre el volumen específico. Y encontramos el flujo másico. Ahora, para la capacidad calorífica, técnicamente tenemos dos posibles capacidades caloríficas. Si se dan cuenta, aquí tenemos dos humedades absolutas, por lo que vamos a utilizar un promedio entre las dos. La capacidad calorífica del flujo 2 y la capacidad calorífica del flujo 3. Esto va a ser igual a 0.24 más 0.46 por la humedad 2. Y esto va a ser igual a 0.24 más 0.46 por la humedad 3. Entonces, el C promedio es igual a esto más esto entre 2. Y listo, ya tenemos la capacidad calorífica promedio. Por lo que ya podemos encontrar el volumen. El volumen nos dice que es igual a el número de elementos de transmisión, que es ¿cuánto? Este de acá, multiplicado por WG, por la capacidad calorífica, dividido entre la constante HA.
Y listo. Ya con esto encontramos el volumen total de la cámara de saturación adiabática. Eh, por lo regular los ejercicios en los cuales me pide encontrar esto son casi de este estilo. Primero encontramos el número de elementos y ya con eso encontramos todo lo demás. Pero si les quedó alguna duda de cómo se resolvió este ejercicio o cómo se utiliza la plantilla para encontrar algún dato, me lo pueden mencionar en los comentarios y con mucho gusto se los voy a resolver. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Hasta luego.